No tenemos tiempo para esa vieja desastrosa, doctor. Si se muere, nos avisa. Esas fueron las palabras que mis propios hijos le dijeron al médico cuando llamó para informarles que su madre había sufrido un accidente grave. Su madre, yo, Inés Fernández, de 63 años, tirada en una cama de hospital con la cabeza partida y el alma destrozada. El doctor Daniel Castillo me contó después, con los ojos llenos de tristeza, que nunca en sus 30 años de profesión había escuchado algo tan cruel, pero yo no me sorprendí. Hacía meses que Juana y Adolfo me trataban como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa, como si mi existencia fuera una carga demasiado pesada para sus vidas perfectas. Todo comenzó aquella madrugada del martes, cuando me levanté para ir al baño como siempre hacía. Mis piernas ya no eran las mismas de antes, pero me las arreglaba sola. Había llovido toda la noche y el agua se filtraba por las grietas del techo del baño, algo que venía ocurriendo desde hace más de 2 años. Juana siempre prometía que llamaría al albañil para arreglarlo, pero cada vez que yo se lo recordaba, suspiraba con fastidio y me decía que tenía cosas más importantes que hacer. El piso estaba completamente mojado, con charcos pequeños que brillaban bajo la luz tenue del pasillo. Mis pies descalzos resbalaron sobre las baldosas traicioneras y caí hacia atrás, golpeándome la nuca contra la esquina filosa del lavabo. El dolor fue tan intenso que me atravesó como un rayo y después solo oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí, tendida en el suelo frío y húmedo, sangrando lentamente sobre las baldosas que nunca había podido cambiar porque mis hijos consideraban que era un gasto innecesario. Mi cabeza pulsaba y podía sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca. Intenté gritar, pero mi voz se había convertido en un susurro desesperado que se perdía entre las paredes silenciosas de la casa. Pensé en Roberto, mi esposo, que había muerto hace 5 años. Él nunca habría permitido que esas goteras siguieran ahí. Él habría arreglado todo antes de que yo siquiera tuviera que pedírselo. Fue Antonia Alvarado, mi vecina de 65 años, quien salvó mi vida esa tarde. Ella conocía mis rutinas mejor que mis propios hijos. Sabía que cada mañana, a las 8 en punto, yo abría las cortinas de la sala y salía al patio a regar mis geranios rojos. Sabía que a las 9 tomaba mi café en la mesa de la cocina, leyendo el periódico que el muchacho dejaba en la puerta. Sabía que a las 10 barría el frente de la casa y a las 11 tendía la ropa. Cuando las cortinas siguieron cerradas pasadas las 2 de la tarde, Antonia supo que algo terrible había ocurrido. Con la llave de emergencia que le había dado hace 3 años, cuando Roberto empezó a enfermarse, Antonia entró a mi casa llamándome por mi nombre. Su voz se quebraba mientras recorría cada habitación, hasta que llegó al baño y me encontró inconsciente, con un charco de sangre que había teñido de rojo las baldosas blancas. Después me contó que sus gritos de desesperación se escucharon en toda la cuadra, que corrió hasta su casa para llamar a la ambulancia, con las manos temblándole tanto que apenas podía marcar los números. Los paramédicos llegaron en 10 minutos, pero para Antonia parecieron horas eternas. Desperté en el hospital 3 días después, con la cabeza envuelta en vendas y un dolor sordo que se extendía por todo mi cuerpo. La habitación era pequeña y estéril, con paredes color verde pálido que me recordaban a los hospitales de mi juventud, cuando llevaba a mis hijos por cualquier fiebre o rasguño. El doctor Castillo estaba revisando mis signos vitales cuando abrí los ojos. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Arrugas que hablaban de años cuidando a personas como yo. Su mirada era bondadosa pero triste, como si hubiera visto demasiado sufrimiento en su carrera. Me explicó que había sufrido un traumatismo craneal severo, que había perdido mucha sangre y que había estado inconsciente durante 72 horas. Los primeros momentos fueron confusos. Mi mente estaba nublada por los medicamentos
pero lo primero que pregunté fue por Juana y Adolfo. Esperaba verlos preocupados junto a mi cama, con esas caras de angustia que ponían cuando eran pequeños y yo me enfermaba. Esperaba que Juana me hubiera traído mi camisón favorito y que Adolfo hubiera comprado flores para alegrar la habitación gris. Pero solo estaba Antonia, sentada en una silla de plástico verde, con los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa arrugada de haber dormido 3 noches seguidas en el hospital. El doctor Castillo intercambió una mirada con Antonia antes de sentarse en el borde de mi cama. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más pesada. Me dijo que había seguido el protocolo de emergencia y había llamado a mis hijos inmediatamente después de mi llegada. Juana había contestado el teléfono al 5.º timbrazo, con voz irritada, como si la hubieran interrumpido en medio de algo muy importante. Cuando el doctor le explicó que su madre había sufrido un accidente grave y estaba hospitalizada, ella suspiró profundamente, como si le hubieran anunciado que tendría que cancelar una cita en el salón de belleza. «Doctor, mi madre siempre está con dramas», le había dicho Juana con una frialdad que helaba la sangre. «Estoy muy ocupada con la boutique. No puedo estar corriendo al hospital cada vez que se tropieza. Además, ya está vieja. Estas cosas pasan». El médico intentó explicarle la gravedad de mi estado, que había estado inconsciente durante horas, que necesitaba cirugía para detener la hemorragia interna. Pero Juana lo interrumpió con impaciencia. «Mire, doctor, haga lo que tenga que hacer. Nosotros pagaremos después. Pero no nos llame a menos que sea algo realmente serio». Adolfo había sido aún peor. Cuando el doctor logró contactarlo en su oficina, mi hijo le dijo que estaba en una reunión muy importante con inversionistas extranjeros y que no podía ser molestado con las tonterías de la vieja. Esas fueron sus palabras exactas. Las tonterías de la vieja. Como si mi vida, mi sangre derramada en el piso del baño, fuera solo una molestia menor en su agenda ocupada. Como si los 63 años que había vivido, los 40 años que había dedicado exclusivamente a él y a su hermana, no valieran ni siquiera 1 hora de su tiempo. El doctor Castillo me contó todo esto con una voz cada vez más quebrada, como si las palabras le lastimaran la garganta al salir. Me dijo que en 30 años de medicina había visto familias disfuncionales, hijos desagradecidos, parientes que desaparecían cuando llegaban las cuentas médicas. Pero nunca, jamás, había escuchado a unos hijos referirse a su madre de esa manera, con ese desprecio tan puro y tan cruel. «Señora Inés», me dijo tomando mi mano, «usted no merece esto. Nadie merece esto». Las palabras del médico cayeron sobre mí como martillazos en el pecho. Sentí un dolor que era mucho más profundo que el físico. Un dolor que me atravesaba el alma como una cuchilla oxidada. Durante más de 40 años, había dedicado cada minuto de mi vida a esos 2 seres humanos. Los había llevado en mi vientre durante 9 meses, soportando náuseas terribles y dolores de espalda que me impedían dormir. Los había alimentado con mi pecho, hasta que mis pezones sangraron. Había pasado noches enteras en vela cuando tenían fiebre, caminando por la casa con ellos en brazos, cantándoles canciones de cuna que mi propia madre me había enseñado. Había trabajado turnos dobles, limpiando casas ajenas para pagarles la escuela privada más cara de la ciudad, porque quería que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Había vendido mis aretes de perlas, los únicos que tenía de mi boda, para comprarle a Juana el vestido de graduación que tanto quería. Había vendido mi anillo de compromiso, el que Roberto me había dado con tanto amor, para pagarle a Adolfo el curso de administración de empresas. Había sacrificado mis sueños, mi juventud, mi matrimonio, mi salud, todo por ellos. Y ahora me llamaban vieja desastrosa. Antonia tomó mi mano temblorosa entre las suyas, que estaban ásperas por años de trabajo doméstico,
y me susurró algo que jamás olvidaré. Inés, querida, a veces los hijos se olvidan de dónde vienen, pero tú no tienes que olvidarte de quién eres. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanadas lejanas. En ese momento, rodeada por el olor a desinfectante y el sonido constante de los monitores médicos, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme solamente en mamá. Cerré los ojos y vi a Juana cuando tenía 5 años, con sus rizos dorados y sus mejillas sonrosadas, corriendo hacia mí con los brazos abiertos después de su primer día de escuela. «Mami, mami», aprendí a escribir mi nombre. Me gritaba emocionada, y yo la alzaba en el aire, girando con ella hasta que ambas nos mareábamos de risa. La olía a jabón de bebé y a esa dulzura particular que tienen los niños pequeños. Sus manitas se aferraban a mi cuello como si fuera lo más importante del mundo, y para ella, en ese momento, yo lo era. Recordé a Adolfo a los 7 años, cuando se enfermó de neumonía y estuvo hospitalizado durante 2 semanas. Yo no me moví de su lado ni un solo momento. Dormía en una silla junto a su cama. Lo alimentaba con cucharitas cuando apenas podía tragar. Le leía cuentos con voces divertidas para hacerlo reír cuando la fiebre le daba pesadillas. Una noche, cuando pensé que se había dormido, lo escuché susurrar: «Mami, cuando sea grande, voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí. Te lo prometo». Besé su frente sudorosa y le dije que no se preocupara, que siempre estaríamos juntos. Pero esos niños dulces y agradecidos habían desaparecido hace mucho tiempo. No recordaba exactamente cuándo comenzó el cambio, pero fue gradual, como cuando una flor se marchita pétalo a pétalo, hasta que solo queda el tallo seco. Primero fueron pequeñas faltas de respeto. Llegar tarde a las cenas familiares, no contestar mis llamadas, cancelar las visitas dominicales. Después vinieron las mentiras. «Estoy muy ocupado, mamá. La semana que viene paso a verte. Ahora no puedo hablar. Estoy en una junta muy importante». La situación empeoró después de la muerte de Roberto. Cuando mi esposo estaba vivo, Juana y Adolfo mantenían cierta compostura delante de él. Roberto tenía esa autoridad silenciosa que impone respeto sin necesidad de alzar la voz. Pero cuando él murió, era como si hubieran quitado la única barrera que contenía su verdadera naturaleza. De repente yo pasé de ser su madre respetada a ser una carga que había que soportar. Al principio vinieron con lágrimas en los ojos y promesas de cuidarme. «Mamá, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de todo», me habían dicho en 1900, el funeral. Juana incluso había sugerido que me mudara con ella para que no estuviera sola en la casa grande. Pero sus intenciones reales se hicieron evidentes cuando comenzaron a preguntar por los papeles de la casa, por las cuentas bancarias de Roberto, por el dinero del seguro de vida. No les importaba mi soledad o mi dolor. Les importaba asegurar su herencia. Cuando se dieron cuenta de que Roberto había dejado todo a mi nombre, que yo era la única propietaria de la casa y de las cuentas bancarias, su actitud cambió por completo. Ya no era mamá querida, era la viuda que controla todo. Ya no recibía visitas cariñosas, recibía inspecciones disfrazadas de preocupación. Juana revisaba mis facturas como si fuera una auditora, cuestionando cada gasto. «¿Para qué necesitas un cable tan caro? ¿No puedes comprar la comida más barata? ¿Por qué gastas tanto en medicinas?» Adolfo era más directo en su codicia. Durante una de sus escasas visitas, encontró los estados de cuenta bancarios sobre la mesa de la cocina y los revisó sin mi permiso. «Mamá, tienes mucho dinero guardado sin hacer nada. Podrías invertirlo en mi negocio. Te daría buenos dividendos», me había dicho con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para persuadir a los clientes. Cuando le dije que prefería mantener mis ahorros seguros en el banco,
Su expresión se endureció. «Eres muy egoísta, mamá. Papá habría querido que ayudaras a tus hijos». La presión constante por el dinero se volvió insoportable. Cada conversación terminaba siendo sobre gastos, sobre inversiones, sobre lo irresponsable que era yo por no aprovechar mis recursos. Me hacían sentir culpable por gastar mi propio dinero en mis propias necesidades. Si compraba ropa nueva, era un desperdicio. Si arreglaba algo en la casa, era un gasto innecesario. Si me daba un gusto pequeño, como cenar en un restaurante, era una extravagancia de vieja caprichosa. Poco a poco, comenzaron a aislarme de mis amistades. Cuando Antonia venía a visitarme para tomar café y charlar, Juana ponía cara de fastidio y hacía comentarios sarcásticos. «Otra vez la vecina chismosa. No sé de qué hablan tanto ustedes dos». Si yo mencionaba que había salido con las señoras del club de tejido, Adolfo fruncía el ceño. «Mamá, ten cuidado con esas viejas. Solo quieren saber de tu vida privada para andar contando chismes por todo el barrio». Me daba cuenta de que querían mantenerme aislada, controlada, dependiente únicamente de ellos. Era una estrategia calculada para que no tuviera a nadie más a quien recurrir. Nadie que pudiera darme otra perspectiva sobre su comportamiento. Querían ser mis únicos vínculos con el mundo exterior para poder manipular cada aspecto de mi vida. Y yo, en mi soledad y mi duelo por Roberto, había caído en su trampa sin darme cuenta. Ahora, tendida en esa cama de hospital con la cabeza vendada y el corazón partido, finalmente veía con claridad lo que había estado pasando. Mis propios hijos me habían convertido en una prisionera en mi propia casa, en una extraña en mi propia vida. Y cuando realmente los necesité, cuando mi vida estuvo en peligro, no dudaron ni un segundo en abandonarme. Vieja desastrosa. Esas palabras seguían resonando en mis oídos como una maldición. Pero algo había cambiado en mí durante esas 72 horas de inconsciencia. Era como si hubiera muerto la Inés sumisa y hubiera nacido una nueva mujer, una que ya no estaba dispuesta a ser tratada como basura por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. Pasé 5 días más en el hospital, y durante todo ese tiempo, ni Juana ni Adolfo aparecieron ni una sola vez, ni siquiera una llamada telefónica para preguntar cómo estaba. Antonia me contó que los había visto varias veces en el supermercado del barrio, comprando sus cosas normalmente, como si nada hubiera pasado. Cuando la cajera les preguntó por mí, porque todo el mundo en el vecindario sabía del accidente, ellos simplemente encogían los hombros y decían: «Está bien, ya saldrá pronto». Esa indiferencia dolía más que todos los golpes físicos que había recibido en la caída. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, como si fuera un problema que habían decidido ignorar hasta que desapareciera por sí solo. El doctor Castillo venía a visitarme cada mañana, no solo para revisar mi estado médico, sino porque podía ver la tristeza en mis ojos. «Señora Inés», me decía sentándose en la silla junto a mi cama, «el cuerpo sana más rápido que el alma, pero ambos necesitan tiempo». Antonia prácticamente vivía en el hospital. Llegaba temprano con termos de café casero y se quedaba hasta que las enfermeras la obligaban a irse. Me traía noticias del barrio, me contaba sobre sus nietos, me mostraba fotos de su jardín donde había plantado rosas nuevas. Hablaba de todo menos de mis hijos, con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para entender cuándo es mejor guardar silencio. Una tarde, mientras miraba por la ventana las nubes grises que se acumulaban sobre la ciudad, una enfermera joven entró a mi habitación con un ramo de flores amarillas. «¿Le llegó esto, señora Fernández?», me dijo con una sonrisa. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que finalmente mis hijos habían reaccionado, que se habían dado cuenta de lo cruel que habían sido. Tomé la tarjeta con manos temblorosas y la abrí.
Para la señora más valiente que conozco, con cariño, las señoras del club de tejido. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Esas mujeres que apenas me conocían más allá de nuestras reuniones semanales, habían pensado en mí, habían gastado su dinero, habían tomado su tiempo para enviarme flores. Mientras mis propios hijos, que habían salido de mis entrañas, no habían tenido ni la decencia de enviar una postal. Esa noche, sola en la oscuridad de la habitación del hospital, comencé a hacer cuentas mentales de mi vida. Tenía 63 años, pero me sentía como si hubiera vivido 100. Los últimos 5 años, desde la muerte de Roberto, habían sido especialmente duros. No solo por el dolor de la pérdida, sino por la forma en que mis hijos habían aprovechado mi vulnerabilidad para convertirme en una sombra de mí misma. Recordé cuando trabajaba como costurera antes de casarme. Tenía 18 años y mis manos creaban vestidos hermosos que las señoras elegantes del centro venían a encargar. Roberto me había conocido en ese taller cuando llegó a buscar un vestido para su hermana. Se quedó parado en la puerta, mirándome coser, hasta que doña Carmen, la dueña, le preguntó qué necesitaba. «Disculpe», había dicho él con una sonrisa tímida. «¿Podría la señorita hacerme un vestido para mi hermana? Pero solo si ella quiere». Esa noche en el hospital, me pregunté qué habría pasado si hubiera seguido cosiendo después de casarme. ¿Qué habría pasado si no hubiera abandonado mis sueños completamente para dedicarme solo a ser madre y esposa? Roberto nunca me había prohibido trabajar. Había sido mi propia decisión quedarme en casa cuando nació Juana. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había cometido un error al hacer de mis hijos el único centro de mi universo. Durante esos días de reflexión, comencé a observar a las otras pacientes del hospital. En la cama de al lado estaba doña Mercedes, una señora de 70 años que había sufrido un infarto. Sus 5 hijos se turnaban para cuidarla las 24 horas del día. Siempre había alguien sentado junto a su cama. Siempre había voces cariñosas preguntándole si necesitaba algo. En la habitación de enfrente estaba la señora Rosa, de 80 años, que había tenido una caída similar a la mía. Su hijo menor había venido desde otro país apenas se enteró del accidente. Veía a todas esas familias y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué mis hijos eran diferentes? ¿Los había malcriado tanto que ahora no sabían amar? ¿Había sido demasiado permisiva, demasiado generosa, demasiado sacrificada? Roberto siempre me decía que era muy blanda con ellos, que les daba todo sin enseñarles el valor de las cosas. Pero yo pensaba que el amor incondicional los haría mejores personas. Me equivoqué. El día que me dieron de alta, solo Antonia estaba allí para llevarme a casa. Había traído su auto viejo pero limpio y me ayudó a subir con cuidado. Durante el camino, me contó que había estado regando mis plantas y recogiendo el correo. «Tu casa está bien cuidada, Inés. No te preocupes por nada», me decía mientras manejaba despacio por las calles que conocía de memoria. Cuando llegamos a mi casa, todo se veía extrañamente igual y diferente a la vez. Las paredes eran las mismas, los muebles estaban en el mismo lugar, pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Mientras Antonia preparaba té en mi cocina, me senté en el sofá de la sala y miré las fotografías familiares que adornaban la mesa de centro. Allí estábamos todos, Roberto y yo el día de nuestra boda, Juana en su graduación, Adolfo cuando recibió su primer trabajo. Todos sonríamos en esas fotos, pero ahora esas sonrisas me parecían de otra vida, de otra mujer que ya no existía. Esa primera noche en casa fue la más larga de mi vida. Cada ruido me asustaba, cada sombra me recordaba la caída. Pero lo que más me dolía era el silencio del teléfono. Seguía esperando contra toda lógica que Juana o Adolfo llamaran para preguntar cómo estaba.
que vinieran a verme, que trajeran flores, que se disculparan por su horrible comportamiento, pero el teléfono permaneció mudo, como un testigo silencioso de mi abandono. Fue entonces cuando tomé la primera decisión importante de mi nueva vida. Ya no iba a esperar migajas de amor de personas que habían decidido odiarme. Ya no iba a mendigar atención de hijos que me veían como un estorbo. Si ellos podían vivir sin mí, yo también podía aprender a vivir sin ellos. La diferencia era que yo sí sabía lo que significaba amar de verdad. Los primeros días en casa fueron como aprender a caminar de nuevo, no solo por las secuelas del golpe, sino porque cada rincón me recordaba quién había sido y quién estaba decidiendo ser ahora. Antonia venía todas las mañanas con pan dulce y café recién hecho, y se quedaba conmigo hasta que el sol comenzaba a ponerse. No hablábamos mucho sobre mis hijos. Ella tenía la sabiduría de dejar que el dolor saliera naturalmente, sin forzar conversaciones que solo abrían heridas más profundas. Una mañana, mientras ordenaba el closet de Roberto que nunca había tenido el valor de tocar, encontré una caja de zapatos llena de cartas viejas. Eran cartas que Juana y Adolfo me habían escrito cuando eran niños, en el Día de las Madres, en mi cumpleaños, en Navidad. Cartas con letra temblorosa y dibujos coloridos que decían «Te amo, mamá» y «Eres la mejor mamá del mundo». Una de Juana, cuando tenía 8 años, decía «Mami querida, cuando sea grande voy a comprarte una casa con jardín lleno de flores y vamos a ser muy felices juntas». Leí cada carta sentada en el borde de la cama, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre el papel amarillento. ¿Dónde habían quedado esos niños amorosos? ¿En qué momento exacto se habían convertido en estas personas frías que podían llamarme vieja desastrosa sin que les temblara la voz? Guardé las cartas de nuevo en la caja, pero esta vez no las puse en el fondo del closet. Las dejé sobre la cómoda, como un recordatorio de que el amor verdadero había existido alguna vez, aunque ahora fuera solo un fantasma. 3 semanas después del accidente, cuando ya podía caminar sin que me doliera la cabeza, sonó el timbre de la casa. Era un martes por la tarde y Antonia había ido al mercado. Mi corazón saltó con una esperanza estúpida. Tal vez eran mis hijos. Tal vez, finalmente, habían venido a disculparse. Abrí la puerta y efectivamente era Juana, pero su expresión no tenía nada de arrepentimiento. Llevaba un vestido nuevo, caro, y zapatos que reconocí como de una marca europea. Su cabello estaba perfectamente arreglado y sus uñas recién hechas brillaban bajo el sol de la tarde. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo estás? Me enteré de tu pequeño accidente». Pequeño accidente, como si casi morirme fuera algo trivial, como tropezarse con una piedra en la banqueta. La dejé pasar y nos sentamos en la sala, pero ella parecía incómoda, como si estar en la casa donde había crecido la molestara físicamente. «Mamá, vine porque necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó cruzando las piernas y ajustándose la falda. «Adolfo y yo hemos estado pensando y creemos que ya es hora de que tomes algunas decisiones responsables sobre tu futuro». Me quedé callada, esperando a que continuara, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. «Mira, mamá, tú ya no eres joven. Este accidente fue una señal de que ya no puedes vivir sola. Podrías haberte muerto y nadie se habría dado cuenta hasta días después». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Nadie se había dado cuenta precisamente porque ellos, que se suponía debían cuidarme, habían decidido ignorar mi existencia. «Adolfo y yo creemos que deberías vender esta casa», continuó, mirando alrededor como si estuviera calculando el valor de cada objeto. «Es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento son altísimos. Y además está en un barrio que ya no es lo que era antes.
Podrías mudarte a un apartamento pequeño, más fácil de manejar, y con el dinero que sobre podrías vivir cómodamente sin preocupaciones. ¿Y qué pasaría con el dinero de la venta?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, mamá, obviamente nosotros te ayudaríamos a administrarlo. Adolfo tiene experiencia en inversiones, podría hacer que tu dinero rinda mucho más, y yo podría ayudarte a encontrar un lugar bonito y seguro donde vivir. Su voz tenía esa cadencia ensayada de alguien que ha repetido el mismo discurso varias veces frente al espejo. Me quedé en silencio por un momento, observando a esta mujer que había salido de mi vientre pero que ahora me hablaba como si fuera una cliente en su boutique. «Juana», le dije finalmente, «¿me podrías explicar por qué no viniste al hospital cuando me accidenté?». Su compostura se tambaleó por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «Mamá, ya hablamos de eso. Estaba muy ocupada con el negocio. Y además sabía que estabas en buenas manos. Los médicos de ese hospital son excelentes». Era mentira, y ambas lo sabíamos. Ella ni siquiera había preguntado en qué hospital estaba. ¿Y las 3 semanas que estuve recuperándome, también estabas muy ocupada para una llamada telefónica? Mamá, no empieces con reproches. Vine hasta acá, ¿no? Dejé mis cosas para venir a verte. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor enorme, como si su presencia fuera un regalo, que yo no merecía. Viniste a hablarme de vender mi casa, no a ver cómo estoy. Juana suspiró con exasperación, como solía hacer cuando era adolescente, y yo le pedía que ordenara su cuarto. Mamá, por favor, estoy tratando de ayudarte. ¿No te das cuenta de que lo que te propongo es por tu propio bien? A tu edad, con tu salud, vivir sola es peligroso. ¿Qué va a pasar la próxima vez que te caigas? La próxima vez no me voy a caer porque voy a arreglar las goteras del baño. Las mismas goteras que te he pedido que arregles durante 2 años. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. Son gastos innecesarios. Si vendes la casa, no tendrás que preocuparte por goteras ni por nada. En ese momento entendí que no había venido a verme por amor o por preocupación genuina. Había venido porque se había dado cuenta de que su plan de esperar a que me muriera para heredar todo podía tomar más tiempo del esperado. Había venido a acelerar el proceso, a asegurarse de que el dinero estuviera bajo su control antes de que yo pudiera gastarlo en mí misma. Juana, le dije mirándola directamente a los ojos, necesito que me expliques algo. Cuando el doctor llamó para decirte que tu madre se estaba muriendo, tú le dijiste que no tenías tiempo para esta vieja desastrosa. ¿Recuerdas eso? Su cara se puso pálida y por primera vez desde que había llegado, parecía realmente incómoda. Mamá, yo nunca dije eso. El doctor debe haber entendido mal. El doctor me repitió tus palabras exactas y las de tu hermano también. Juana se levantó bruscamente, tomando su bolsa con movimientos nerviosos. Mamá, no vine aquí a discutir. Vine a proponerte algo que te conviene. Si no quieres escuchar, es tu problema. Pero algún día te vas a arrepentir de no haber aceptado nuestra ayuda cuando la necesitabas. La amenaza velada en sus palabras fue lo que terminó de abrirme los ojos. No era mi hija quien estaba hablando. Era una extraña que veía en mí únicamente una fuente de dinero que había que explotar antes de que se agotara. Cuando cerré la puerta después de que se fue, supe que algo definitivo había cambiado entre nosotras. Ya no había vuelta atrás. Después de la visita de Juana, pasé días enteros sin poder dormir bien. Sus palabras resonaban en mi cabeza como una canción molesta que no se quita. A tu edad, con tu salud, vivir sola es peligroso. Pero lo que más me inquietaba no era lo que había dicho, sino lo que no había dicho. Ni una sola pregunta sobre mi dolor de cabeza, ni una preocupación por las pesadillas que tenía desde el accidente,
Ni siquiera un ¿necesitas algo, mamá? Todo había sido sobre la casa, sobre el dinero, sobre lo que ellos consideraban que me convenía. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, vi por la ventana que Antonia estaba podando sus rosas. Salí al patio con mi taza y me acerqué a la cerca que separaba nuestros jardines. «Buenos días, Antonia. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, querida, aunque un poco preocupada por ti. Anoche te escuché caminar mucho. ¿No pudiste dormir?» Su voz tenía esa ternura genuina que ya no recordaba haber escuchado en mi propia familia. «No mucho. Antonia, ¿puedo preguntarte algo? Tú que has vivido tanto, ¿crees que es normal que una madre se sienta extraña con sus propios hijos?» Antonia dejó las tijeras de podar sobre la mesa de jardín y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas historias familiares. «Inés, cuando los hijos se vuelven adultos, a veces nos damos cuenta de que no los conocemos realmente. Hemos estado tan ocupadas criándolos que nunca paramos a ver en qué personas se estaban convirtiendo». «¿Pero tú te sientes así con los tuyos?» «Mis hijos me visitan cada domingo, me llaman entre semana, se preocupan cuando me duele algo. Pero te voy a ser honesta, Inés. No todos los hijos salen iguales, aunque los hayas criado igual. Algunos nacen con el corazón grande, otros nacen con el corazón pequeño, y no es culpa de la madre». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero también me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando. Tal vez el problema no era que yo había fallado como madre. Tal vez el problema era que había confundido ser buena madre con ser madre sacrificada. Había creído que mientras más me anulara por ellos, más me amarían. Pero el amor no se compra con sacrificios, se gana con respeto mutuo. 2 días después, Adolfo apareció en mi puerta. A diferencia de Juana, él no fingía cortesía. Entró a la casa como si fuera suya, se sirvió un vaso de agua sin pedir permiso y se sentó en el sofá de Roberto como si fuera el dueño de todo. «Mamá, Juana me contó que no quisiste escuchar la propuesta sobre la casa. Vine a hablar contigo, como adultos». «Habla», le dije manteniéndome de pie. No iba a darle la ventaja psicológica de sentarme mientras él se adueñaba del espacio. «Mira, mamá, sé que piensas que somos unos hijos terribles porque no fuimos al hospital, pero la verdad es que no sabíamos que era tan grave. El doctor no fue claro en el teléfono». Mentía descaradamente, sin siquiera esforzarse por sonar convincente. «Además, tú siempre has sido muy dramática con estas cosas». ¿Dramática? Estuve inconsciente 3 días. Bueno, eso no lo sabíamos. El punto es que ya pasó, y ahora tenemos que pensar en el futuro. Mamá, esta casa es demasiado para ti. Los gastos, el mantenimiento, la soledad. No es justo que vivas así cuando hay opciones mejores. ¿Mejores para quién? Adolfo se removió incómodo en el sofá. «Para todos, para ti, porque vas a vivir más tranquila. Para nosotros, porque vamos a estar seguros de que estás bien cuidada. Es una situación donde todos ganamos. ¿Y dónde exactamente propones que viva?» «Hay lugares muy buenos, mamá. Residencias para personas mayores con enfermeras, las 24 horas, actividades recreativas, otros señores de tu edad con quien charlar. Es como un hotel, pero mejor». La palabra residencia me golpeó como una cachetada. Quería internarme en un asilo. No le importaba mi bienestar. Quería deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. «Adolfo, ¿me estás proponiendo que vaya a morir a un asilo?» «No es un asilo, mamá. Son residencias de lujo. Muy caras, por cierto. Pero con el dinero de la venta de la casa, podrías pagarlo sin problemas durante muchos años. ¿Y el dinero que sobre?»
Por primera vez en la conversación, Adolfo sonrió. Era una sonrisa calculadora, como la que ponía cuando cerraba un negocio importante. Bueno, obviamente nosotros nos haríamos cargo de administrarlo. Sería como una herencia anticipada. Tú vivirías cómoda en la residencia y nosotros podríamos usar el dinero para hacer más dinero. Es un plan perfecto. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de lo que me estaba proponiendo. Querían despojarme de mi casa, de mi independencia, de mi dignidad, y encima querían que les pagara por hacerlo. Querían encerrarme con extraños para poder robarme legalmente todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. «¿Adolfo?», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Puedes explicarme por qué crees que tengo obligación de darte mi dinero en vida? No es darte, mamá. Es planificar. Además, ese dinero algún día va a ser nuestro de todas formas. ¿No es mejor hacer algo inteligente con él ahora, cuando puede beneficiarnos a todos? ¿Y si yo vivo 20 años más? Bueno, mamá, seamos realistas. A tu edad, con tu salud... ¿Con mi salud qué? Dilo claramente. Adolfo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no podía retroceder. Mamá, no esperamos que te mueras pronto, pero tampoco podemos ignorar la realidad. Tú ya no eres joven, y este accidente demostró que necesitas cuidados especiales. Los únicos cuidados especiales que necesitaba eran mis hijos en el hospital. Y no aparecieron. Ya, te expliqué que fue un malentendido. No fue un malentendido, Adolfo. Fue una decisión. Ustedes decidieron que yo no valía ni una hora de su tiempo. Y ahora vienen a decirme cómo debo vivir el resto de mi vida. Adolfo se levantó bruscamente, claramente frustrado porque sus tácticas de manipulación no estaban funcionando. Mamá, estás siendo muy terca. Juana y yo solo queremos lo mejor para ti. Si no quieres escucharnos, allá tú. Pero cuando estés sola y enferma, no vengas a buscarnos. ¿Más sola de lo que estoy ahora? ¿Más abandonada de lo que me tuvieron en el hospital? ¿Sabes qué, mamá? Ya me cansé de tus reproches. Somos tus hijos, no tus empleados. No tenemos obligación de estar pegados a ti las 24 horas. Sus palabras destilaban tanto veneno que me pregunté cómo era posible que hubiera salido de mi cuerpo. Tienes razón, Adolfo. No son mis empleados. Los empleados por lo menos vienen cuando los necesitas si les pagas bien. Ustedes, ni siquiera eso. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Me quedé parada en la sala, temblando no de miedo sino de rabia. Una rabia limpia y clara que llevaba años acumulándose en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente despierta, como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente el sol la hubiera disipado. Esa noche, sola en mi casa, escribí en un papel las primeras palabras que sentí como mías en años. Merezco más que esto. Después de escribir esas palabras en el papel, algo cambió fundamentalmente en mi interior. Era como si hubiera pronunciado un hechizo que rompía años de sumisión y autodesprecio. Merezco más que esto. Las repetí en voz alta, primero susurrando, después con más fuerza, hasta que resonaron por toda la casa vacía. Roberto solía decirme que yo era más fuerte de lo que creía, pero nunca le había hecho caso. Ahora, por primera vez en años, comenzaba a entender a qué se refería. A la mañana siguiente llamé al doctor Castillo. Me había dado su tarjeta personal cuando salí del hospital, diciéndome que lo llamara si necesitaba cualquier cosa. «Doctor, soy Inés Fernández. ¿Podría recomendarme a un buen abogado? Necesito poner algunos asuntos en orden». Su voz sonó preocupada del otro lado de la línea. «¿Se encuentra bien, señora Inés? ¿Ha tenido algún problema médico?» «Estoy perfectamente bien, doctor.
Solo necesito proteger algunos intereses legales. No le dije más, pero él entendió. Había visto demasiados casos de familias que se aprovechaban de personas mayores como para no intuir lo que estaba pasando. Conozco a una excelente abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Se llama Amanda Fonseca. Tiene mucha experiencia en casos delicados. ¿Quiere que le dé su número? 2 días después estaba sentada en el elegante despacho de Amanda Fonseca. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una mirada que transmitía tanto profesionalismo como compasión. Su oficina tenía libros legales desde el piso hasta el techo y un escritorio de madera oscura que hablaba de años de experiencia exitosa. «Señora Fernández», me dijo después de que le conté toda la historia. «Lamentablemente, su caso no es inusual. Veo situaciones similares más seguido de lo que me gustaría. Hijos que ven a sus padres, mayores únicamente como una fuente de ingresos futura, y que intentan acelerar el proceso de cualquier manera posible. ¿Qué puedo hacer para protegerme?». Amanda tomó una libreta y comenzó a escribir mientras hablaba. «Primero, vamos a asegurar que nadie más tenga acceso a sus cuentas bancarias. Segundo, vamos a revisar su testamento actual y hacer las modificaciones que usted considere necesarias. Tercero, vamos a establecer directivas médicas claras para que nadie pueda tomar decisiones sobre su salud sin su consentimiento. ¿Es legal quitarlos completamente del testamento?». «Completamente legal, señora Fernández. Usted tiene derecho absoluto a decidir qué hacer con sus bienes. La ley no obliga a dejar herencia a hijos que no la merecen». Sus palabras sonaron como música celestial. Durante las siguientes 2 horas, Amanda me explicó todas mis opciones legales. Podía cambiar mi testamento para dejar todo a una organización benéfica. Podía establecer fideicomisos complicados que harían imposible que mis hijos accedieran al dinero. Incluso podía vender todo y gastar cada peso en mí misma si así lo deseaba. «El dinero es suyo, señora Fernández. Usted trabajó por él. Su esposo trabajó por él. Nadie tiene derecho a exigírselo en vida, ni a garantías de heredarlo después de su muerte». Salí de esa oficina sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde el accidente, tenía un plan. No iba a seguir siendo víctima de las manipulaciones de mis hijos. Iba a tomar control de mi propia vida, aunque tuviera 63 años, y aunque ellos creyeran que era demasiado vieja para defenderse. Esa tarde, Antonia vino como siempre con café y galletas caseras. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del limonero que Roberto había plantado cuando Juana era bebé. «Antonia», le dije, «¿tú qué harías si tus hijos te trataran como me tratan los míos?». «Ay, Inés, yo creo que ya sabes la respuesta a esa pregunta. La llevas escrita en la cara desde hace días». «¿Se me nota tanto? Se te nota que estás decidiendo ser valiente. Y era hora, querida, era hora». Le conté sobre mi visita a la abogada, sobre los planes que estaba haciendo para proteger mi patrimonio. Antonia me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, sin juzgarme, pero tampoco sin darme falsas esperanzas de que mis hijos fueran a cambiar. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Antonia? No es que no me amen, es que ni siquiera me respetan. Me ven como una cosa, no como una persona. Inés, cuando los hijos dejan de ver a sus padres como personas, es porque nunca aprendieron a verlos así. Tú les diste tanto que se acostumbraron a recibir sin dar nada a cambio. Ahora creen que es su derecho. ¿Crees que es demasiado tarde para cambiar las cosas? Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, querida. Nunca. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el cajón donde guardaba todas las fotos familiares viejas. Había cientos de imágenes.
cumpleaños, graduaciones, vacaciones, momentos felices que ahora me parecían de otra vida. Pero esta vez, en lugar de sentir nostalgia, sentí algo diferente. Sentí que esa mujer de las fotos, esa madre abnegada, que sonreía mientras sus hijos soplaban las velas o recibían sus diplomas, había sido solo una versión incompleta de quien yo realmente era. Comencé a separar las fotos. En una pila puse las que eran solo mías o con Roberto, los momentos donde había sido esposa, mujer, persona individual. En otra pila puse las familiares. Me sorprendió descubrir que había más fotos de la primera pila de las que recordaba. Había sido más que solo madre, aunque durante años había olvidado esa parte de mí misma. Encontré una foto que Roberto me había tomado en nuestro 20º aniversario de bodas. Estaba sentada en el jardín, leyendo un libro, con el cabello suelto y una sonrisa serena. Me veía hermosa, completa, feliz. Era la mujer que había sido antes de convertirme en esclava de las necesidades y caprichos de mis hijos. Era la mujer que podía volver a ser. Esa noche escribí una segunda frase en mi papel. No necesito permiso para empezar de nuevo. Tenía 63 años, pero por primera vez en décadas sentía que mi vida me pertenecía completamente y estaba lista para hacer con ella lo que yo quisiera, no lo que otros esperaban de mí. Al día siguiente comenzaría a poner en práctica todos los planes que había hecho con Amanda. Mis hijos creían que podían manipularme para siempre, que podían seguir tratándome como basura mientras esperaban que me muriera para heredar todo. Pero se habían equivocado gravemente. Esta vieja desastrosa todavía tenía algunas sorpresas guardadas. La primera decisión que tomé fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Llamé al cerrajero un lunes por la mañana y cuando me preguntó si tenía las llaves de repuesto que había dado a familiares, le dije claramente: quiero que nadie más tenga acceso a mi casa sin mi permiso. No me costó trabajo tomar esa decisión. Después de todo lo que había pasado, la idea de que Juana o Adolfo pudieran entrar cuando quisieran me parecía una violación a mi privacidad. El martes fui al banco con Amanda. Cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían mis hijos y cambié las claves de acceso a mis cuentas. El gerente, que me conocía desde hace años, parecía preocupado. Señora Fernández, ¿está segura de estos cambios? Sus hijos han tenido acceso a estas cuentas durante mucho tiempo. Precisamente por eso los estoy cambiando. Le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Amanda me apretó el brazo en señal de apoyo. Mi dinero es mío y decido quién puede acceder a él. El miércoles, Amanda y yo revisamos mi testamento línea por línea. El documento actual era un desastre que beneficiaba casi exclusivamente a Juana y Adolfo. Señora Fernández, me explicó Amanda, en este testamento usted básicamente les está regalando todo: su casa, sus ahorros, hasta sus joyas personales. ¿Está segura de que eso es lo que quiere? Para nada. Quiero que todo eso cambie. Dictamos un nuevo testamento donde dejaba la casa a la Fundación de Niños Huérfanos de la ciudad, mis ahorros a un hogar de ancianos que no tenía fines de lucro y mis pertenencias personales a Antonia, que había demostrado ser más familia para mí que mis propios hijos. A Juana y Adolfo les dejé exactamente lo que ellos me habían dado durante mi accidente. Nada. ¿Está completamente segura de esta decisión?, me preguntó Amanda una vez más. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. El jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, vi que Adolfo se acercaba a la puerta principal. Intentó abrir con su llave como siempre lo hacía, pero obviamente no pudo. Lo escuché maldecir desde el jardín y sonreí para mis adentros. Tocó el timbre con impaciencia y yo me tomé mi tiempo para ir a abrir. ¿Por qué cambiaste las cerraduras?, me preguntó sin siquiera saludar,
claramente molesto. «Porque es mi casa y decido quién puede entrar», le respondí, manteniéndome en el marco de la puerta, sin invitarlo a pasar. «Mamá, no seas ridícula. Somos tu familia». «La familia se porta como familia, Adolfo. Tú te has portado como un extraño interesado». Su cara se puso roja de la rabia. «¿Qué te está pasando? Desde tu accidente estás muy rara, muy agresiva. ¿No será que el golpe te afectó la cabeza más de lo que pensábamos?». Esa pregunta me llenó de una indignación fría y calculada. «Mi cabeza está perfectamente bien. Tan bien que finalmente puedo ver las cosas con claridad». «¿Qué cosas?». «Que ustedes no me aman, Adolfo. Que solo me ven como una fuente de dinero. Que están esperando que me muera para heredar todo, sin tener que fingir que se preocupan por mí». «Eso no es cierto, mamá». «Claro que te amamos». «¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin pedirme dinero en la misma conversación?». Adolfo se quedó callado, buscando una respuesta que no existía. «Mamá, el amor no se demuestra solo con palabras. Tienes razón, se demuestra con acciones. Como venir al hospital cuando tu madre se está muriendo. Como llamar para preguntar cómo está recuperándose. Como no llamarla vieja desastrosa cuando los médicos te piden ayuda. Ya te expliqué que eso fue un malentendido». «No fue un malentendido, Adolfo. Fue tu verdadera opinión sobre mí. Y ¿sabes qué? Me alegra saberlo. Porque ahora puedo tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones». «¿Qué decisiones?». «Las que me convengan a mí, no a ustedes». Adolfo dio un paso hacia mí, con esa expresión amenazante que ponía cuando las cosas no salían como él quería. «Mamá, espero que no estés pensando en hacer alguna tontería. Papá no habría querido que dividieras a la familia. Tu padre habría estado orgulloso de que finalmente aprendiera a defenderme. Y en cuanto a dividir la familia, ustedes ya hicieron eso cuando decidieron abandonarme en el hospital. Mamá, estás exagerando todo. Fue un malentendido temporal. Un malentendido que duró 3 semanas, Adolfo. 3 semanas sin una llamada, sin una visita, sin siquiera preguntar si estaba viva o muerta. Bueno, ya está aquí, Juana. Podemos hablar los 3 como familia». Efectivamente, Juana se acercaba por la banqueta con su auto último modelo. Bajó con la misma cara de fastidio que había traído la vez anterior, como si venir a ver a su madre fuera la peor obligación del mundo. «¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo en la puerta?», preguntó revisando su teléfono mientras hablaba. «Tu madre cambió las cerraduras y no nos quiere dejar entrar», le explicó Adolfo. Juana levantó la vista del teléfono por primera vez. «¿En serio, mamá? ¿Ahora somos extraños en la casa donde crecimos? Ustedes me trataron como extraña cuando más los necesité. Ahora simplemente les estoy devolviendo el favor». «Mamá, estás siendo muy dramática. Solo queremos hablar contigo. Pueden hablar conmigo aquí, en la puerta. No necesitan entrar a mi casa para decirme cómo debo vivir mi vida». Juana y Adolfo se miraron entre ellos, claramente desconcertados por mi nueva actitud. Estaban acostumbrados a una madre sumisa que aceptaba todo lo que le dijeran. No sabían cómo manejar a esta nueva versión de mí. «Mamá», dijo Juana con esa voz dulce y falsa que usaba para manipularme, «¿por qué no entramos, preparas café y hablamos como gente civilizada? Estoy segura de que podemos resolver cualquier malentendido». «No hay nada que resolver, Juana. Y no hay ningún malentendido. Ustedes me han mostrado claramente qué lugar ocupo en sus vidas, y yo he decidido actuar en consecuencia. ¿Qué significa eso?». Sonreí por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa que venía de un lugar profundo y poderoso,
que no sabía que existía en mí. Significa que se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Los dejé parados en la puerta y cerré con llave. A través de la ventana los vi discutir acaloradamente en la banqueta antes de irse. Sabía que volverían y sabía que cuando lo hicieran, yo estaría completamente preparada para lo que viniera. Durante los siguientes días, mis hijos intentaron todas las tácticas que conocían para hacerme cambiar de opinión. Primero vinieron con regalos, flores caras, una caja de chocolates finos, incluso un perfume francés que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Juana llegó con lágrimas en los ojos, actuando como si hubiera tenido una revelación divina sobre lo mala hija que había sido. «Mamá, he estado pensando mucho, y tienes razón. No hemos estado ahí para ti como deberíamos, pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba engañar por actuaciones baratas. Juana, ¿cuánto tiempo practicaste ese discurso frente al espejo?» Su máscara de arrepentimiento se resquebrajó por un segundo. «¿Por qué dices eso, mamá? Estoy siendo sincera, porque conozco la diferencia entre lágrimas reales y lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas reales las derramé sola en el hospital, esperando que ustedes aparecieran. Cuando las lágrimas falsas no funcionaron, probaron con chantaje emocional. Adolfo me trajo fotos de cuando eran niños, esperando que la nostalgia me ablandara el corazón. Mira, mamá, ¿recuerdas cuando fuimos al parque de diversiones? ¿Recuerdas lo felices que éramos? Recuerdo a 2 niños que me amaban. Le respondí tomando las fotos. Pero esos niños desaparecieron hace mucho tiempo. Ahora solo veo a 2 adultos que quieren mi dinero. Eso no es justo, mamá. ¿Sabes que no es justo, Adolfo? Llamar a tu madre vieja desastrosa cuando se está muriendo en un hospital. Eso no es justo. Después probaron con amenazas veladas. Juana me sugirió que tal vez yo estaba sufriendo de demencia senil y que deberían llevarme a un psiquiatra para evaluar mi capacidad mental. Mamá, estás tomando decisiones muy erráticas últimamente. Cambiar las cerraduras, sacar nuestros nombres de las cuentas bancarias. No es normal. Lo que no es normal es que 2 adultos de más de 30 años crean que tienen derecho al dinero de su madre mientras ella está viva. No es eso, mamá. Es que nos preocupa que alguien te esté manipulando. ¿No será que esa vecina te está metiendo ideas raras en la cabeza? La mención de Antonia me enfureció más que todas sus otras manipulaciones juntas. Antonia es la única persona que ha estado conmigo cuando la necesité. Mientras ustedes me abandonaban en el hospital, ella dormía en una silla incómoda, cuidándome. Mientras ustedes planificaban cómo robarme mi casa, ella me traía comida casera y compañía. Mamá, esa mujer no es familia. Tiene razón, no es familia. Es mejor que familia. Es alguien que me ama sin esperar nada a cambio. La 3ª semana después de mi visita a la abogada, llegó lo que yo sabía que tenía que llegar. La visita desesperada. Juana y Adolfo aparecieron juntos, con caras de pánico mal disimulado. Habían intentado acceder a mis cuentas bancarias y obviamente no habían podido. Habían tratado de averiguar si había hecho cambios legales, pero Amanda había manejado todo con discreción profesional. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», dijo Adolfo con voz tensa. «Nos enteramos de que fuiste donde un abogado. ¿Quién les dijo eso?» «Eso no importa. Lo que importa es que no tomes decisiones precipitadas que después puedas lamentar. Las únicas decisiones que lamento son las que no tomé antes». Juana se sentó en el escalón de la entrada sin que la invitara, como si fuera su último recurso para parecer vulnerable. «Mamá, si hay algo que hicimos mal, podemos hablarlo. Somos familia. Estas cosas se arreglan». ¿Ahora somos familia? Qué curioso. Cuando estaba en el hospital no éramos familia.
Cuando necesitaba que arreglaran las goteras del baño no éramos familia. Cuando ustedes me decían cómo gastar mi dinero, tampoco éramos familia. Solo somos familia cuando ustedes necesitan algo de mí. Mamá, por favor, no seas así. Sabes que te amamos. Por primera vez en semanas, me reí a carcajadas. Era una risa liberadora, como si años de tensión salieran de mi cuerpo de una vez. ¿Saben qué descubrí, hijos? Descubrí que es imposible amar a alguien a quien no respetas. Y ustedes nunca me han respetado. Eso no es cierto. Ah, no, Adolfo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que me viste como una persona con deseos y necesidades propias, no solo como su fuente de financiamiento? Adolfo se quedó callado, porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. ¿Y tú, Juana? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme porque querías pasar tiempo conmigo, no porque necesitabas algo? Juana tampoco pudo responder. Ese es el problema, continué, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. Ustedes confundieron ser hijos con ser herederos. Creyeron que por haber nacido de mí tenían derecho a controlar mi vida y mi dinero. Pero se equivocaron. Mamá, no queremos controlarte. Solo queremos que estés segura. Estoy más segura, ahora que nunca. Segura de que merezco respeto. Segura de que mi dinero es mío. Segura de que no tengo que comprar el amor de mis hijos, sacrificando mi dignidad. Juana comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían reales. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dinos qué tenemos que hacer para arreglar esto. La miré por un largo momento. Esta mujer adulta que había salido de mi cuerpo pero que se había convertido en una extraña. Juana, lo que tenían que hacer era amarme sin condiciones, respetarme sin exigencias, cuidarme sin esperar recompensa, pero eso se hace durante toda una vida, no en una conversación desesperada cuando se dan cuenta de que perdieron el control. ¿Entonces ya no hay solución? ¿Ya decidiste odiarnos para siempre? No los odio, les dije con una tristeza profunda, pero serena. Solo finalmente entendí que el amor no se mendiga, se ofrece libremente. Y ustedes eligieron no ofrecérmelo cuando más lo necesité. Se fueron esa tarde en silencio, sin hacer escándalo, sin dar portazos. Creo que finalmente habían entendido que esta vez las cosas eran diferentes, que su madre había cambiado para siempre. Mientras los veía alejarse, supe que era la última vez que me suplicarían algo. La próxima vez que nos viéramos, sería bajo términos completamente diferentes. 2 meses después de mi última conversación con Juana y Adolfo, decidí que había llegado el momento de ejecutar mi plan final. Durante todo ese tiempo, había estado preparándome meticulosamente para este día. Amanda había terminado todos los trámites legales. Mis nuevos documentos estaban en orden y yo había encontrado la casa perfecta para mi nueva vida. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, cerca del parque donde solía caminar cuando era joven. La casa donde había vivido 40 años con Roberto, donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz y después miserable, estaba oficialmente en venta. No les dije nada a Juana y Adolfo sobre esta decisión. Se iban a enterar cuando fuera demasiado tarde para impedirlo. La mañana de la mudanza, Antonia vino temprano para ayudarme con los últimos detalles. Habíamos empacado solo las cosas que realmente tenían valor sentimental para mí. Las fotos con Roberto, algunos libros que él me había regalado, mi máquina de coser vieja y las cartas de amor que me había escrito durante nuestro noviazgo. Todo lo demás se lo dejé a la empresa de mudanzas para que lo donara a organizaciones benéficas. ¿Estás segura de esto, Inés?
Me preguntó Antonia mientras cerrábamos la última caja. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esta casa está llena de fantasmas, Antonia. Fantasmas de lo que creí que era mi familia. Fantasmas de la mujer que pensé que tenía que ser para que me amaran. Es hora de vivir con la mujer que realmente soy. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa del comedor. Una carta que había escrito y reescrito docenas de veces, hasta que las palabras dijeron exactamente lo que quería expresar. La dejé junto con las llaves de la casa y mi nueva dirección, por si algún día, en algún futuro lejano, mis hijos decidían buscarme para pedirme perdón de verdad. La carta decía: Juana y Adolfo, cuando lean esto, yo ya no estaré aquí, no porque haya muerto, sino porque finalmente decidí vivir. Vendí la casa y me mudé a un lugar donde puedo ser feliz sin pedir permiso a nadie. El dinero de la venta, junto con todos mis ahorros, son míos y los voy a gastar en mí misma, en viajes que nunca hice, en experiencias que nunca me permití tener, en la vida que sacrifiqué por ustedes. Han perdido cualquier derecho a mi herencia, no porque sean malos hijos, sino porque decidieron serlo cuando más los necesité. Cuando el doctor los llamó para decirles que su madre se estaba muriendo, ustedes respondieron que no tenían tiempo para esa vieja desastrosa. Esas palabras me liberaron más que cualquier terapia o consejo. Me enseñaron que el amor no se puede forzar, ni siquiera entre madres e hijos. No vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece. Mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser feliz. Ustedes pueden seguir con sus vidas perfectas y yo seguiré con la mía. La diferencia es que yo finalmente aprendí a estar sola, sin sentirme abandonada, mientras que ustedes van a tener que vivir sabiendo que perdieron a su madre por codicia. Si algún día, en el futuro, deciden que quieren conocer a la mujer que realmente soy, en lugar de la anciana sumisa que esperaban que fuera para siempre, aquí tienen mi nueva dirección. Pero vengan sin expectativas, sin demandas, sin planes sobre mi dinero. Vengan solo si quieren conocer a Inés Fernández, la mujer, no a su madre la proveedora. Cuídense. A pesar de todo, siguen siendo mis hijos, pero ya no soy su víctima. 3 días después de mudarme a mi nuevo apartamento, Antonia me llamó riéndose. Inés, tienes que escuchar esto. Juana y Adolfo llegaron a tu casa vieja como locos, gritando que dónde estabas. Cuando vieron el letrero de vendida, Adolfo se puso a patear la banqueta como un niño berrinchudo. Todo el barrio los vio hacer el ridículo. ¿Leyeron la carta? Claro que la leyeron. Juana salió llorando histéricamente y Adolfo se veía como si hubiera visto un fantasma. Después anduvieron preguntando por todo el vecindario si alguien sabía dónde te habías mudado. Nadie les dijo nada, por supuesto. Mi nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban al parque. Había comprado muebles, nuevos, elegidos por mí, para mi comodidad y mi gusto. Por primera vez en décadas, mi casa era realmente mía. No había fotos familiares que me recordaran obligaciones. No había muebles heredados que cargaran con el peso del pasado. Todo era fresco, nuevo, lleno de posibilidades. Ese primer mes de libertad fue una revelación. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Viajé sola a la playa por primera vez en mi vida y me hospedé en un hotel pequeño, donde nadie me conocía como la mamá de, sino simplemente como Inés. Comencé a usar ropa de colores brillantes que Roberto siempre me había dicho que me quedaban hermosos, pero que yo creía demasiado llamativos para una abuela. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi nuevo balcón, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz quebrada de Juana. Mamá.
¿Eres tú? Por favor, no cuelgues. Hola, Juana. Mamá, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Tienes razón. No puede seguir así. Por eso cambié todo. Mamá, por favor, dime dónde estás. Podemos arreglar las cosas. Juana, yo ya arreglé las cosas. Arreglé mi vida. Si tú quieres arreglar la tuya, esa es tu decisión. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué quieres que haga. No quiero que hagas nada, Juana. Quiero que seas algo. Quiero que seas una persona que puede amar sin esperar nada a cambio, que puede respetar sin calcular beneficios, que puede cuidar sin llevar cuentas. Pero eso no se hace en una llamada telefónica. Eso se hace durante toda una vida. Y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo la vida que me queda. Voy a gastar mi dinero en mis caprichos. Voy a viajar a lugares que siempre quise conocer. Voy a hacer amigos nuevos que me valoren por quien soy ahora, no por lo que pueden obtener de mí. Mamá, Juana, tienes mi dirección. Si algún día quieres venir a tomar café conmigo, sin hablar de dinero, sin pedirme nada, solo para conocer a la mujer que soy ahora, serás bienvenida. Pero si vienes con planes, con demandas, con esa actitud de que me debes algo o yo te debo algo, mejor quédate en casa. Colgué el teléfono con una sensación de paz que no había experimentado en años. Tenía 63 años, pero sentía como si mi vida verdadera apenas estuviera comenzando. Por primera vez en décadas, cada día era mío para decidir cómo vivirlo. Porque al final, no es la pensión, ni la casa, ni la herencia lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de elegir la dignidad sobre la comodidad, de elegir ser libre aunque eso signifique estar sola. Y yo había elegido ser libre.